Concha Perea y este es el tercer vídeo de Factoría de Autores sobre literatura fantástica. Vuelvo a daros las gracias muchísimo por seguir participando, por seguir dejando comentarios, por seguir haciendo propuestas tan interesantes y deciros que ya tengo aquí uno de los premios. ¿Lo veis? Qué bonito. Zombicide, que es un juegazo, pero no es el Zombicide. Finalmente, nuestro regalo sorpresa no es un kit de libros como dijimos, digamos que es un kit lúdico para la creación de historias. Y hasta ahí lo voy a dejar, ¿vale? No es un lote de libros porque nuestro maravilloso sponsor, Sensei Comic, que está en la calle Farmacéutico Murillo en Sevilla, pues nos ha dejado esto, que a mí me parece que si queréis escribir, si sois escritores, es bastante interesante también. Y bueno, estuve leyendo vuestros comentarios, igual que en el vídeo anterior elegí el tema de los tópicos de género por la literatura fantástica, porque habéis preguntado mucho y me pareció un tema interesante. Esta vez vamos a hablar de otra cosa. Esta vez vamos a hablar de, muchos de vosotros decís, ¿cómo puedo crear un mundo que sea interesante sin que sea el típico mundo épico medieval? Primero vamos a aclarar una cosa, como el kit lúdico de creación de historias hace mucho ruido. Ahí. Primero vamos a aclarar una cosa. Eso del típico mundo de fantasía épico medieval, deberíamos revisarlo, porque mi corazoncito de historiadora, de estudiante de historia, dice que en realidad medieval no son. La palabra exacta sería pseudo-medieval, porque realmente no estamos creando mundos medievales reales. Y ahí está la ventaja. No estamos creando mundos reales, con lo cual casi siempre nos podemos pegar nuestras licencias. Vosotros a lo que os referís es a por qué nos basamos siempre en una cultura pseudo-medieval occidental para crear nuestras historias. Y tenéis razón, es una cosa que pues está muy trillado, es una herencia que nos viene de Tolkien, de los libros de Dungeons and Dragons, de la Dragonlance, de Rea Salvatore, de una serie de autores que se basaron muchísimo en un mundo muy europeo y eso, y muy pseudo medieval. Aún así, este tipo de cosas tienen ideas muy interesantes, ¿no? Tenemos aquí el Antris, que ya hablamos la semana pasada de él, pues el Antris pertenecería a este mundo, pero ¿realmente ustedes creéis que el Antris es un mundo medieval? Vale, tiene un sistema feudal de gobierno, pero realmente no es medievo, es un pseudo medievo, es lo que estaba diciendo antes. Y lo mismo pasa con los libros de Abercrombie. No podemos decir que sea una edad media real. Lo más parecido, que es lo que más se acercaría a una edad media más real, quitando que hay monstruos y cosas, sería Geralt de Rivia y muchísimo más los libros de la Rentum. Pero, claro, la ventaja es que nosotros quitamos y ponemos los elementos que queramos. Pero, si de verdad ya estamos aburridos de una orientación para nuestras historias que es occidental y medievalista, primero te puedes ir a otras épocas de la historia, eso para empezar. Pero hay cosas interesantes que se pueden hacer, vamos a ver. Por ejemplo, ahora tiene Ken Liu, La Gracia de los Reyes. Hombre, Ken Liu es chino. ¿En qué va a basar su libro? Pues él la basa en la mitología y en las filosofías chinas. Y aquí viene la segunda pregunta que me hacen mucho. ¿Y hace falta ser chino, árabe o indonesio para escribir un libro sobre otras culturas? No, lo que hace falta es estudiar mucho y leer. Leer runas, bueno, leer runas me ha mandado este libro, que me lo voy a leer con muchas ganas, que es sobre la historia del pensamiento en China. Si queréis crear buenos mundos fantásticos, tengo una mala noticia para vosotros. Hay que documentarse, hay que estudiar, ya siempre os he dicho que hay que ser cotillas y que hay que ser muy curiosos. Yo tengo una colección bastante grande de libros que uso para documentarme. No os los voy a enseñar todos porque es bastante grande la biblioteca y no tenemos tiempo, ni la cosa es que yo farde de los libros que tengo, pero os voy a poner un pequeño ejemplo. Mirad,
Yo tengo, por ejemplo, el Atlas de las Tierras Legendarias. Este libro me ha venido muy bien. Pone aquí abajo: reinos fantásticos, islas fantásticas, continentes perdidos y otros mundos míticos. Este libro lo compré en Círculo de Lectores. Es pues desde islas flotantes misteriosas hasta incursiones en mares misteriosos o mares míticos, o muchas veces cosas que sí que eran reales, como por ejemplo pues el libro del millón de Marco Polo y cosas bastante interesantes. Es un libro que a mí me ha ayudado mucho porque pues te crea una idea de lo que de otras tierras míticas en la que en la Edad Media creían firmemente que eran reales y que eran tierras exóticas para ellos, con lo cual no tenían pues nada de ese pozo de historia occidental que muchas veces nos quejamos como tópico en la literatura fantástica. Y luego, pues por ejemplo, tengo este que es de Humberto Eco, que es de la editorial Lumen, que es Historias de las tierras y los lugares legendarios. Es un libro un poquito denso de leer porque es de Humberto Eco y a la alegría de la huerta, Humberto Eco escribiendo ensayo no es que sea, pero es tremendamente interesante. Vienen un montón de mapas, vienen un montón de dibujos y leyendo cosas de estas sacas ideas para crear mundos nuevos sí o sí. La cuestión es que hay un montón de mundos y hay un montón de mitologías y hay un montón de filosofías que se pueden estudiar para crear literatura fantástica que no tenga nada que ver con la literatura pseudo-medieval. Incluso si queréis hacer literatura pseudo-medieval la podéis intentar hacer lo más parecida a la realidad. Ahora se llevan los vikingos, pues aquí está la saga de Hrólfr, siempre me lío diciendo el nombre, que es una imitación de lo que era una saga vikinga de verdad y que es se lee bastante bien y es bastante interesante. Y, por ejemplo, Neinheim de Aranzazu Serrano, pues ella ha cogido la mitología nórdica y la mitología islandesa para escribir su libro y por lo tanto escapa bastante del canon tradicional que nosotros conocemos de la novela de magia y brujería. Pero es que no nos tenemos que quedar en eso. Jaume Valor Montero escribió La República Neumática y la República Neumática se basa en la mitología griega y romana, sobre todo en la romana y en la civilización romana. Y él hace pues un peplum punk. Bueno, él hace una divagación, o sea, él hace una especie de pensamiento en lo que qué hubiera sido el Imperio Romano si hubieran contado con la tecnología de las máquinas de vapor. Y es bastante interesante. Y esto es literatura fantástica, aunque no haya magia. Es literatura fantástica porque estamos haciendo una propuesta de un mundo que no solo no existió, sino que nunca existirá. Y es bastante curioso. Luego podemos, en vez de poder, pues ya hemos hablado sobre todo del mundo vikingo, hemos hablado de la cultura asiática, pero nos podemos ir a mundos musulmanes, árabes. Pues tenemos aquí 3 libros. Por ejemplo, Las aventuras de Sinbad el marino, de Miguel Ángel Aguilera. Este libro es una idea muy interesante de cómo hacer una historia de espada y brujería y no tener que basarte en ningún mundo de cultura occidental. Bastante chulo. Luego, si te quieres escribir lo que se llamaría fantasía actual o fantasía urbana, tenemos Alif el Invisible. Alif el Invisible es una novela muy interesante porque participa en la actualidad, habla de la primavera árabe y además te mete mitología árabe que para mi gusto es riquísima, muy interesante y muy desconocida. Y encima pues te mezcla ordenadores y programación y cosas bastante curiosas. Y yéndonos a una cosa mucho más tradicional, pero que es un librazo imprescindible, Salman Rushdie tiene su propia versión de Las mil y una noches. Y es un libro precioso, precioso de verdad. 2 años, 8 meses y 28 noches. Es un libro muy bonito en el que evidentemente él escribe sobre mitología árabe, basándose en la mitología árabe. Como veis, hay un montón de posibilidades, porque bueno, pues mitologías, filosofías, formas de pensamientos, hay miles, no tenéis por qué quedaros con lo que ya conocéis cuando seguramente tenéis tanto en lo que no habéis pensado. También podéis hacer ambientación histórica, como hizo Jaume Valor con los romanos.
pero no solo eso, con fantasía, con escritura oriental, o sea, con cultura oriental, en este caso basado en el futuro, tenéis a Paolo Bacigalupi con La chica mecánica y ahora con El cuchillo de agua, que él lo que hace es, bueno, pues hacerse un planteamiento de cómo sería el mundo en un lugar, en un escenario en el que ha habido un gran cataclismo ecológico. Y en La chica mecánica, toda su ambientación, toda su preparación es de un mundo oriental, tailandés, toda la zona de Tailandia y demás. De hecho, creo que el libro transcurre en Tailandia, no lo recuerdo porque lo leí hace mucho tiempo, pero recuerdo, eso sí, este libro me ha gustado siempre muchísimo y me parece una manera muy interesante de utilizar una cultura tan rica como la cultura oriental, y en este caso una que no es exactamente la cultura china, con lo cual es una gran desconocida, y escribir un libro muy chulo. Y si no, y esto sería fantasía urbana, en este caso es futurista, no hace falta que seáis tan exóticos, os podéis marcar un thriller como Los indios binarios y tratar investigación tecnológica, investigación periodística para hacer vuestra historia y puede quedaros muy interesante. No es además exactamente ciencia ficción, con lo cual no tiene por qué todo lo que sea divulgación o todo lo que sea un planteamiento científico-tecnológico no tiene por qué ser ciencia ficción dura, puedes hacer un thriller, es una novela de aventuras básicamente. Y todavía dentro de la fantasía urbana puedes hacer cosas, por ejemplo, como ha hecho Emilio Hueso, y marcarte unos extraños eones, en el cual él coge la cultura de Lovecraft, o sea, toda la mitología que creó Lovecraft y su círculo, y escribir un libro de terror en un mundo actual bastante chulo y que deja un pozo bastante inquietante, porque Emilio Hueso es un hombre muy inquietante. Pero si os estáis dando cuenta, hay muchísimas posibilidades fuera del pseudo medieval. ¿Queréis seguir escribiendo fantasía urbana actual? Incluso se puede mezclar con humor. Tenéis el dios asesinado en el servicio de caballero. Fantasía urbana, fantasía de humor, también es una especie un poco de thriller, pero con mucha mezcla de eso, sobre todo de humor y mucha mitología, pero aquí hay mitología de todo, aquí hay mitología sobre todo griega y romana, bueno, sobre todo griega y nórdica, pero vais a encontrar un poco de todo, con lo cual es un libro en el que con imaginación y conociendo un poco de base de mitologías, te puedes marcar un libro que además es de fantasía urbana, porque transcurre en la Barcelona del siglo XXI, o con lo mismo hacer fantasía urbana, mezclar con el terror y hacer el libro de Ivo que simple y llanamente no transcurre en este mundo, transcurre en otro. Transcurre en una ciudad que podría ser cualquier ciudad. Si os dais cuenta, a la hora de escribir fantasía, no tenéis por qué limitaros a un mundo medieval. Podéis estirar los límites de lo que queréis escribir enormemente. Simplemente basta que seáis curiosos, que tengáis ganas de cotillear. Yo os aconsejo que visitéis bibliotecas, os aconsejo que visitéis tiendas de libros, que llevéis la cartera llena y que miréis cosas que os puedan llamar la atención. Sean ensayos, como es el caso de la historia del pensamiento chino que enseñé antes, o sea, en una novela cualquiera que os llame la atención y que os parezca que no está dentro del campo de lo que vosotros podéis considerar una literatura fantástica trillada y ya muy vista, y buscar caminos nuevos. De todas maneras, también tenéis que tener en cuenta que todas las historias están contadas y que lo interesante no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Pero eso es otra cosa que hablaremos en otro momento. Recordaros que la semana que viene diremos quién es el ganador del curso de verano de literatura fantástica y quién es el ganador de nuestro kit lúdico de escritura. Muchísimas gracias, espero que el vídeo os haya sido de interés. Esto es Factoría de Autores. Seguid mandando preguntas y seguid mandando comentarios, los ponéis por aquí abajo. Y a ver de qué hablo en el último vídeo.
De todas maneras, no os preocupéis, voy a seguir haciendo vídeos, quizá no un vídeo por semana, porque aunque parezca una tontería, esto es una trabajera, pero sí por lo menos un vídeo o 2 vídeos al mes. Muchas gracias, muchísimas gracias por seguir colaborando, un beso y buena semana.